Dios les bendiga en esta preciosa tarde, preciosa noche. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de ti, Dios amado, una vez más, confesando, Señor, que tú eres Dios con mi boca, Padre. Amén. Declarando que tú eres Dios, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de estar en este lugar, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias, Espíritu Santo, por pasearte en este lugar. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. En esta hora, Espíritu Santo, te invito a que sigas con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Padre, te doy gracias por hablar mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que delante de ti no soy digna, Dios, tú me tienes en este lugar, Señor. Ahora te pido que sea tu palabra con cada uno de nosotros, Señor. Abre entendimiento y corazón para recibirla, Señor. No sea yo más tu Espíritu Santo en este lugar, Dios de la gloria. Te invito, Hijo, y te invito, Espíritu Santo, a que te pasees en este lugar, Señor. Toma control de los vientos, Señor. Toma control de los aires, Dios de la gloria. Y declaro, Señor, que tu poder y tu presencia permanecen en este lugar. Voy a invitar a los hermanos a que abran sus Biblias en el libro de San Marcos 16. Cuando todos lo tengan, se identifican con un amén. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Marcos 16:15. Amén. 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 Dice la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Hermanos, esta palabra que Jesús le dio a sus discípulos es una palabra fuerte, es una palabra de poder. Amén. Porque este fue el último mandato de Jesús para sus discípulos. Cuando Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día, antes de eso, Él le dio instrucciones a los discípulos de lo que ellos tenían que hacer al momento de que Él resucitara. Pero los discípulos no hicieron nada. Entonces, cuando las mujeres iban hacia la tumba donde estaba el cuerpo de Jesús, se asombraron al ver que la piedra estaba movida. Entonces, hermanos, más adelante usted puede leer que Jesús se le presentó a unos personajes y los discípulos no creyeron. Pero más adelante vemos que Jesús se presenta ante ellos y les da este mandato, que es el último mandato, y les dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que predique a través del Espíritu Santo habrán señales. Echarán fuera demonios, los enfermos se sanarán y ninguna cosa mala los podrá tocar. Yo, hermanos, yo creo, como dice la alabanza, que en este lugar va a suceder algo extraordinario, que en este lugar, como dice la alabanza, la gloria postea
compromiso que usted y yo vamos a tener de servir a Cristo y alcanzar a otros. Amén. Yo he escuchado una prédica que me llamaba la atención estudiando esta palabra. Me salían prédicas porque el algoritmo de las redes sociales, cuando usted mira algo, eso es lo que ve. Si usted está viendo cosas inadecuadas, le van a salir. Pero si usted se centra y es evangélico aquí en su casa, en su trabajo, a donde usted vaya, el Espíritu Santo, cuando usted vaya a representar que Cristo vive en su vida. Entonces a mí me salió una prédica que decía que en la iglesia primitiva no decía que los primeros predicadores pedían milagros. Dice que la iglesia primitiva, decía este predicador, que la iglesia primitiva se dedicaba a ganar almas, y entre más almas ganaban, obtenían milagros. A cambio de ganar almas, de predicar el evangelio, Dios le daba milagros. Y decía ese predicador que hoy en la actualidad nosotros, los que vivimos en tiempo de gracia, no miramos ni el 2% de los milagros que miraban en la iglesia primitiva, porque ahora nosotros nos centramos en la necesidad. Señor, hazme un milagro, pero nos olvidamos de ir y predicar el evangelio, nos olvidamos de ir y ganar almas para Cristo, nos olvidamos de decir que la sangre de Cristo lava y perdona pecados. Entonces, hermanos, si usted quiere ver una gloria, si usted quiere ver este templo, si usted quiere ver un crecimiento espiritual en este lugar, tiene que buscar almas, porque allá afuera hay sed, el pecado es mucho. Tenemos que buscar almas, pero si nosotros no somos ejemplo, si nosotros no somos un impacto en la sociedad, esas almas no van a venir. Y la promesa está. Y no es que hay que pagar el precio, hermano. No es que hay que pagar el precio, porque predicar la palabra de Dios para nosotros tiene que ser un deleite. Alcanzar almas para Cristo, ese es nuestro propósito, porque ya no existen los 12 discípulos, ya no están ellos aquí. Jesús les dijo: "Id y predicar el evangelio". Ahora está usted y estoy yo, y tenemos que ser un impacto para alcanzar a otros. Ya no más aquí 15 hermanos, 20 hermanos, aquí no van a caber los hermanos, aquí no veo una planta para arriba, aquí no veo un ascendente, pero primero tenemos que ir y predicar el evangelio. Amén. Primero tenemos que ir y ser testimonio vivo de que Cristo vive en nuestra vida. Y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano, ¿será que si usted y yo vamos a un hospital a orar por un enfermo, ese enfermo se sana? ¿Será que en mi casa yo soy luz? ¿Será que en mi trabajo yo soy un ejemplo para mis compañeros? ¿Será que en el colegio, cuando yo llego al salón de clase, me identifico como hijo de Cristo? ¿Será, hermano,
Jesucristo. Y este lugar tiene que estar lleno de alma, pero usted tiene que salir y predicar. Usted tiene que salir y predicar. Si hasta el momento usted tiene un obstáculo que le impedía ir a predicar el evangelio, desde esta hora, en este momento queda nulo, y disponga a decirle al Señor: quiero ser un ejemplo vivo de tu palabra, quiero ser un ejemplo vivo de tu misericordia, quiero ser un ejemplo vivo de tu gracia, Señor, y impactar a los demás como este hombre, impactar a los demás, Señor. Amén. Porque dice que en ese tiempo morir por predicar la palabra era una alegría para ellos, porque la satisfacción de morir era algo que se asemejaba a Jesucristo. Era un deleite sufrir por predicar la palabra. Y Dios quiere hacer cosas grandes en este lugar. Amén. Cosas grandes en su vida, cosas grandes en la vida. Pero antes tenemos que deleitarnos y ir a predicar a otros, hermanos, porque el tiempo se acerca, hermanos. Amén. Porque la venida de Cristo está cerca, hermanos. Tenemos que ir a predicar. Y si usted ha estado dormido, si usted ha sido un hermano iglesiero, si usted no guarda su testimonio fuera de este lugar, es momento que se sacuda, es momento que se despierte para glorificar el nombre de Dios. En la Biblia, hermanos, hubo un Pedro que también formó parte del evangelio primitivo. Y dice que este hombre alcanzó a miles, y este hombre murió crucificado por predicar el evangelio. Y para este hombre fue un deleite, un privilegio, porque se asemejaba al sacrificio perfecto de Jesucristo. Fue un privilegio alcanzar a tanta alma. Pero este mismo Pedro era un Pedro con carácter impulsivo, con un carácter fuerte, con un carácter feo. Este mismo Pedro dudó muchas veces. Este mismo Pedro negó a Jesucristo, dice 3 veces. Este mismo Pedro caminó con el maestro en el agua y subió. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que quitó la mirada del Padre. Y si usted y yo hasta el día de hoy hemos quitado la mirada del Padre, que eso no lo detenga, que eso no lo detenga. Es momento de decirle: Señor, aquí estoy en ti. Amén. Es momento de decirle: Señor, en aquí quiero predicar tu palabra. Y si usted dirá: soy poco para expresarme, soy poco para hablar, con solo su ejemplo, con solo su semblante, el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas, hermano. Amén. Pedro negó a Jesucristo 3 veces cuando Jesucristo iba a ser crucificado por miedo. Pero ese mismo Pedro, después de ver el sacrificio perfecto de Cristo Jesús y escuchar el mandato del Padre, y predicar el evangelio a toda criatura, y predicar el evangelio a toda criatura, no hubo nadie que lo detuviera. No hubo nadie que lo detuviera, porque Pedro nos enseña un crecimiento en la fe. Pedro nos enseña un crecimiento personal. Pedro nos enseña un cambio personal, una transformación personal. Pedro nos enseña que aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Porque dice que cuando Pedro predicaba, miles de personas aceptaban a Jesucristo. Miles de personas. Dice que Pedro murió crucificado, porque antes el evangelio era perseguido, hermanos. Y ahora a usted y a mí, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene para ir a predicar la palabra de Dios? El mal testimonio que doy en mi casa, el mal testimonio que doy con mis vecinos. ¿Qué nos detiene, hermanos? Quinta, decía el canto: yo profetizaré que lo que estaba muerto resucitará. Entonces, hermano, usted comience a decir: yo profetizo que lo que estaba muerto en mi vida resucita. Yo profetizo que lo que estaba dormido en mi vida despierta. Yo profetizo que todo lo que me impida adorar y predicar su palabra se quita. Porque dice su palabra que solo los valientes
salvó Pablo, que decía que el morir de ganancia, que ya no vivía él. Amén. Y era un hombre, hermano, un asesino, un hombre duro, un hombre malo. Y Dios lo sacó de eso y lo transformó. Y la gente decía, y no es el que perseguía a la iglesia, y no es el que mataba, y ahora que hace predicando, y ahora que hace buscando almas, porque Cristo transforma, hermano, porque Cristo hace cosas grandes en nuestra vida, porque para Él no hay nada imposible, hermanos. Y yo creo que cosas grandes vienen a este lugar, hermanos. Yo veo cosas grandes, yo veo crecimiento en todo ámbito, yo veo, hermanos, que vemos gente que usted se levante y vale por las almas, porque ya no está Pedro, porque ya no está Juan, ya no está Felipe, ya no está Esteban, estamos usted y yo para predicar la palabra, para decir que Cristo viene pronto y que por su sangre nosotros fuimos curados y salvados, y que todo aquel que en él crea no se perderá, mas tendrá vida eterna, hermano. Tenemos que predicar a un Cristo que limpia pecados, que borra pecados, hermano. Tenemos que ser ejemplo, inspiración, impacto para los demás. Es momento de que esto esté lleno, pero lleno de personas que alaben a Jehová. Es momento de que esto esté lleno de almas que tengan sed de Cristo. Es momento. Tenemos que ir y predicar. Tenemos que ir y predicar, hermano. Tenemos que trabajar. Y así ya no lo vamos a lograr, hermano. Tenemos que ir y trabajar, hermanos. Tenemos que salir. Tenemos que salir. De ahora en adelante usted dispóngase a ser diferente. De ahora en adelante usted dispóngase a ser un Saulo que cambió, un Pedro que cambió, hermano. Dispóngase a ser un Esteban. No para que muera apedrado, no, sino para que sea un ejemplo vivo de que Cristo vive en su vida, hermano. Es momento de usted haga un impacto en su matrimonio. Es momento de que a través de su testimonio usted alcance la alma de su hijo, la alma de sus padres, la alma de su hermano, de su prima, de quien lo vea en la calle. Es momento, hermano, porque si usted busca alma, porque si usted predica la palabra y su centro es Cristo, todo dice su palabra, que es lo que le teme, le obra bien y le tira bien, hermano. Es momento, hermano. Yo veo, como decía la alabanza, yo veo en este lugar cosas grandes, hermano. Yo veo una gloria, yo veo una bendición mayor, cosas que ni ustedes se imaginaban en este lugar. Yo lo veo, hermano. Aleluya. Aleluya. Yo lo veo, pero tiene que ir y predicar a otros con su ejemplo, hermanos. Tenemos que alcanzar a otros, tenemos que ser testimonio vivo de que Cristo vive, de que Cristo cambia, de que Cristo renueva, y que si nosotros le creemos es porque queremos una salvación eterna. Tenemos que ir a predicar, tenemos que salir a predicar a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios de rectitud, a un Dios que borra pecados. Tenemos que salir y predicar el Evangelio, porque estamos en este mundo, hermano, pero no somos de este mundo. Tenemos que salir y ganar almas y predicar el Evangelio, y predicar, porque no nos tenemos que avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios. Predique. Si usted tiene redes sociales, que sus redes sociales sean todos con un contexto cristiano. Si usted va al colegio, que se identifique como un joven cristiano, que en su trabajo usted sea más honesto, que en su trabajo usted sea el mejor, y que a través de su trabajo usted también pueda alcanzar almas para Cristo. A donde vaya, si va en un bus, si va a la calle, si viene un necesitado, hermano, que la gente pueda identificar que usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Y su gloria, hermanos, en este lugar. Y no solo en este lugar, en sus vidas, hermanos, en sus vidas. Amén. Será mayor, hermanos. Será mayor, hermanos, porque al Dios, hermanos, que usted y yo le creemos, es el Dios de promesa, es un Dios de bendición, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de José, es el Dios de Josué, es el Dios de Daniel, es el Dios de Elías, es el Dios de Dios. No hay otro Dios, no hay otro Dios. No hay nada que se le pueda parar, hermano. En la Biblia
era uno contra 450, pero el que estaba con él era el gran yo soy. El que estaba con él era el todopoderoso. Y no había nada que detuviera a ese hombre. Circunstancia, persecución, no había nada, hermano. Y él seguía dando la palabra, y él seguía profetizando, y él seguía diciendo que Dios fuera uno, que Dios fuera uno, que Dios fuera uno. Y ese día acabó con todos esos sacerdotes. Ese día la presencia del Espíritu Santo se manifestó en este lugar. Ese día, hermanos, era uno, pero el que estaba con él era el gran yo soy. No hay nada, hermano, que Dios no podamos hacer si andamos con la presencia del Espíritu Santo. Es momento de dejar lo malo, es momento de dejar lo malo, es momento de desechar todo lo que nos impide crecer, es momento de dejar lo malo. Alabe a Dios, glorifique a Dios, busque algo para Cristo. Y predicar el Evangelio, el Evangelio, que su vecino, que en su padre no digan allá va la evangélica. Que sus vecinos digan, allá va la hermana Emilia. Viera, esa señora no se Aleluya. con nadie, no tiene problema con nadie. A veces he sabido que está en necesidad, a veces he sabido que tiene una enfermedad, a veces he sabido que tiene el problema como se llame, pero nunca la he visto mal. Nunca la he visto mal. Que la gente pueda identificarnos como hijos de Cristo. Es momento de alcanzar a otros hermanos. Es momento, hermanos. Y que yo esté hoy en este lugar, hermano. Yo tenía una lucha con el Espíritu Santo, hermano. Porque yo no quería salir de un lugar, hermano. Yo tenía una lucha, pero hoy entiendo que la palabra de Dios se venía a mí y me decía, a lo que le temen, todo obra para bien, todo obra para bien. Hermano, yo estoy dispuesta a trabajar con ustedes para alcanzar almas. Es momento, hermano. Es momento de que su palabra se cumpla en este lugar, hermanos. Aleluya. Esta noche quiero animarnos que para que la gloria de Dios se derrame en este lugar, que para que podamos ver su respuesta, que para que podamos ver, hermano, esas cosas que tiene preparadas dentro y fuera de este lugar. Vayamos y prediquemos el Evangelio, vayamos y pongamos en práctica que tenemos y creemos a un Dios todopoderoso, hermano. Es momento de salir, hermano. Y recuerde la palabra, recuerde que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es momento de ir y decirle a otro, hubo un Cristo que se hizo hombre para sentir como sientes tú, para sufrir como sufres tú, para llorar como lloras tú, hecho de hueso y carne, aunque él no tenía por qué. Aunque él no tenía por qué. Pero dice su palabra que él se entregó. Dice su palabra que él se entregó. Por tus pecados, mis pecados. Y ese Cristo que murió crucificado en una cruz, y derramó su sangre por ti y por mí. Ese Cristo volverá y vuelve pronto. Ese mismo Cristo volverá y viene pronto. Es momento de que abra su boca y alabe a Jehová. Aleluya. Es momento de que sea testimonio vivo de la palabra de Dios. Amén, amén. Ganemos alma. Y debemos la gloria de Dios glorificada en este lugar, hermano. Ese fue el último mandato de Jesucristo para sus discípulos. Y recuerde que como hija de Dios, como hijo de Dios, esa es su misión, ese es su propósito, es una obligación, hermano, ir y predicar el Evangelio. Las almas no van a venir solas, hermano. La gente no va a conocer a Cristo sola. Tiene que
ir y predicar. Tengo que ir y predicar, hermanos. Soy testimonio, ejemplo de que Cristo vive, de que Dios ha transformado mi vida y que todos los días me levanto por su gracia y su misericordia y que todos los días me levanto esperanzada en que Él me guarde, en que Él me cuida, en que Jehová guarda mi salida y mi entrada. Todos los días, hermano, tenemos que ser ejemplo. Es momento de salir y predicar, hermano. Es momento. Esta palabra que Dios me dio para mí me ministró tanto mi vida y espero que usted pueda entenderla, que es momento de ir y predicar el evangelio, que cuando usted se centre en predicar el evangelio, pero para predicar el evangelio usted tiene que dar fruto del Espíritu Santo. Tiene que ser un Esteban, tiene que ser un Pedro, tiene que ser un Pablo. Eran 12 los discípulos, pero más se unieron a la iglesia primitiva para predicar el evangelio. Los apóstoles eran perseguidos, encarcelados, murieron por predicar la palabra. Dice que es un deleite, una satisfacción morir por predicar la palabra, porque almas conocieron a Jesucristo. Y usted y yo hoy estamos aquí por la gracia. Amén. Estamos por la gracia. Estamos por la gracia que nos persigue una promesa de miles de años por un hombre llamado Abraham. Y si esa promesa la tenemos hasta hoy aquí, es momento que usted se despierte, es momento que yo me despierte y alabe y predique afuera. En todo tiempo, hermano, tenemos que ir a buscar las almas porque la venida de Cristo está cerca. Y predicar el evangelio es el último mandato de Jesucristo a sus discípulos. Pero no están ellos, hermano, estamos nosotros. Y tenemos que seguir buscando almas. Y los milagros, ¿verdad? No sé qué milagro busca usted, pero olvídese de eso. No sé si su milagro es económico, no sé si su milagro es de sanidad, no sé si su milagro es de bienestar emocional, no sé si su milagro es de transformación hacia alguien, no sé qué milagro usted quiere, pero olvídese de eso y céntrese en alabar a Dios y en buscar almas. Cuando usted esté centrado en buscar almas, usted cuando vive de su milagro ya lo tiene, porque cuando usted comienza a buscar almas, cuando yo comience a ver almas, van a ver milagros y milagros y milagros, porque eso es lo que su palabra nos dice, hermano. Que tenemos su justicia y lo demás vendrá por ayuda. Dios me lo bendiga y lo animo a que nos levantemos a buscar esa alma, a testificar con nuestra vida que Cristo vive. Amén. Esa es la fuerte porque son para Él. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta palabra que Dios nos trajo. Yo creo que es tiempo de que nos activemos todos, ¿verdad?